¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Nos encontramos hoy de nuevo en estos diálogos, estas charlas, estas reflexiones acerca de cómo podemos vivir mejor agradando en todo a nuestro Dios. Hoy es el día 130. No se te olvide darle like, me gusta, suscríbete, toca la campana. Queremos dar un saludo muy especial a algunos de nuestros suscriptores, al médico Tony Argote, allí en la costa norte. Él realiza una labor excelente, especialmente con los menos favorecidos. Dios te bendiga, Tony, por esa gran labor que realizas y te proteja durante este tiempo difícil. Pero qué bueno, nos gusta mucho lo que estás haciendo en pro de la gente que necesita. También un saludo a Lidwin García, a Alejandro Ramírez, a Valerie Kubrick, a María C., a Fagubal, a Marta Molina, a Elías Rincón, a Paula, a Raúl Mesa, a David Cruz y al gran mariachi Roberto Franco allí en la ciudad de Cali, y también a Raúl Rojas. A todos gracias por suscribirse. Vamos aumentando día tras día. Queremos tener una oración por Edgar Rosero, que Dios toque su cuerpo con sanidad. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que bendigas a Edgar Rosero, que toques su cuerpo, que pases tu mano sanadora y divina sobre él y lo restaures conforme a tu misericordia y a tu gracia. Y también, eterno Dios, dale ánimo, que pueda fortalecerse en tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, después de este corto receso, como dice el Joe Arroyo en la canción de Fruco y sus Tesos, he vuelto lleno de cariño para amarte y quererte más. ¿Cuál es nuestro tema para hoy? Equipados y equipada para enfrentar el mundo de hoy. Efesios 6, 10 al 20. Todo pasa, pero la palabra de Dios permanece para siempre. El apóstol Pablo escribió la carta a los Efesios y parece tan contemporánea como si hubiera sido escrita para nuestros días. Desde los tiempos de Pablo y la iglesia primitiva, los creyentes han encontrado en su contenido inspiración y orientación para su vida diaria. Eso es lo que encontramos allí en la palabra del Señor. Por eso dice que todo pasa, pero su palabra permanece para siempre. O sea que ese mensaje a destacar es que Dios reina y su propósito va a triunfar. Con su ayuda se pueden enfrentar las demandas de la vida con confianza y con seguridad. Para enfrentar los problemas en general debemos seguir el marco conceptual sencillo pero muy funcional. ¿Y cuál es ese marco? 1. El problema. ¿Cuál es el problema? 2. La solución. ¿Ese problema tiene solución? Y 3. El resultado. Eso es lo que vamos a mirar en el día de hoy. Primero, el problema, las dificultades que se nos presentan. Vivimos el tiempo de muchos cambios y problemas sociales y ahora se han agudizado con el problema del COVID-19. No hay estabilidad, esa que habíamos conocido antes, que teníamos antes. Los valores familiares y sociales van cambiando radicalmente y continúan cambiando. Ahora, es difícil tomar decisiones correctas y consistentes. En la carta a los Efesios habla de dificultades. Ellos también estaban pasando por diferentes luchas, eran tiempos difíciles del dominio del Imperio Romano. Y cuando la iglesia estaba enfrentando persecución, Pablo se encontraba preso por el Evangelio. Y seguramente muchos otros como él también estaban en esa condición y tendrían no solamente que sufrir prisión, sino persecución y aún la muerte. Ahora, muchos hoy, por la pandemia, por ese COVID-19, no por su religión, no por persecución religiosa, se sienten presos en sus casas por el aislamiento. Es como si tuvieran casa por cárcel. Y con temor al contagio y a la muerte. La respuesta de esta carta es que hay que vivir el cristianismo en todas las esferas de la vida. No hay que esconder su fe ni su compromiso al presentarse en las dificultades. El creyente tiene el poder y la responsabilidad de enfrentarlas y estar firme. Al leer este libro de los Efesios, nosotros vemos reflejadas las dificultades que se enfrentan las personas. En aquel entonces era muy común
estos problemas y se ven reflejados en nosotros en este siglo XXI. También cómo vivir una vida cristiana auténtica, la importancia de las relaciones, el amor como base de ellas, cómo evitar la mentira, el enojo, el hurto, cómo ayudar a otros, cómo perdonarlos, cómo evitar y reprender las tinieblas y su influencia en la vida cotidiana, la importancia de la forma de hablar, el código doméstico que enfatiza las relaciones familiares. Y también habla Pablo allí en los Efesios acerca de la relación de amos y siervos. Hoy hablaríamos de patronos y empleados. Ahora, ¿quién no ha enfrentado alguno de estos problemas? Ya sea en el orden social, familiar, emocional, etcétera. Bueno, ¿quién no ha sufrido las consecuencias también de andar como necios en lugar de vivir como sabios? Pues esta carta nos da una orientación maravillosa de cómo andar dignamente, enfrentando con compromiso y visión la realidad de los problemas que se presentan diariamente. ¿Cuál entonces sería la solución? Número 2. La solución: vestirse de la armadura de Dios. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Estas palabras no deben sorprendernos con tantos problemas, con tantas tentaciones y dificultades. Uno no es suficiente para enfrentarlo solo. Hay que tener la fuerza y el poder de Dios. El creyente, puesto que está unido a Cristo, tiene el poder de Él, como está en Efesios capítulo 1, versículos 19 y 20. Ese poder de Dios que fluye en nuestra vida, tenemos que apropiarnos de Él. Hay que fortalecerse en ese poder. Y si usted aún no es creyente, no camina en el Señor, no ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, le invitamos a hacerlo. Porque una manera de usted fortalecerse en el poder del Señor es vestirse con la armadura de Dios que nos plantea Efesios y no depender de nuestras propias fuerzas. ¿Por qué razón? Porque como tú decías, es inadecuado en nuestras fuerzas hacerlo. ¿Y qué es lo que dice el apóstol? El apóstol coloca como ilustración el soldado romano. Pablo indica que es necesario tomar para enfrentar las dificultades en la vida diaria. La armadura consiste de elementos defensivos y ofensivos. La armadura que Dios nos da para defendernos no deja ninguna parte de la vida sin una protección adecuada. O sea, protege toda nuestra vida. En primer lugar, hay que ceñir los lomos con la verdad, dice la palabra. El soldado usaba un cinturón para mantener la túnica en posición. Era la primera forma de defenderse. Ahora, además tenía una vaina para su espada y estaba colgando del cinto. Y dice la escritura la palabra de verdad, la espada del Espíritu, que es la palabra de verdad. Una de las características de Dios es la primera forma de defenderse, o sea, con la verdad. Sin esta cualidad de sinceridad y transparencia, la armadura quedaría debilitada e impotente. La segunda parte es la coraza de justicia. La coraza daba protección al pecho y así protegía su vida. La protección del creyente viene de su justicia, siendo justos con los demás, teniendo un carácter controlado por la ética y moral enseñadas por el Señor. La justicia personal con la que se trata a los demás es inseparable de la justicia activa y redentora de Dios en nuestras vidas. En tercer elemento que encontramos en la armadura de Dios es el calzado. Un calzado que permitía la acción rápida y segura, especialmente al llevar el mensaje de salvación, amor y paz. Entonces tenemos que ser rápidos porque la situación está apremiante. Ahora, con la digitalidad, tú puedes ser un mensajero del Señor y llevar la palabra de aliento a otros. En tu celular mínimo tienes 10 contactos. Bueno, a esos contactos mándales este estudio o mándales otro o mándales una lectura bíblica, alguna reflexión a tus amigos, familiares, vecinos, conocidos, porque podrás salvar su vida de una condenación eterna.
El cuarto es el escudo. Un escudo grande que daba protección a todo el cuerpo. Se hacía el escudo de madera. Muchas veces tenía una cubierta de cuero. Los enemigos usaban en aquella época dardos encendidos para quemarlos y poner en peligro la vida de la persona. El escudo entonces era una protección esencial para ellos. Y dice la escritura, el escudo de la fe. La fe en Dios, la relación del creyente con Él, su dependencia de Dios es el escudo del creyente. Esa fe activa y valiosa es esencial para poder apagar los dardos de fuego del maligno. El quinto, el yelmo de la salvación da protección a la cabeza. Otra vez, una parte del cuerpo vital importancia. Hay que tomarlo apropiándose de él, haciéndose de toda la obra de Cristo en su vida y en todo lo que significa ser salvo por él. La importancia del casco, como hoy en día para el ciclismo, para andar en bicicleta, para andar en moto, para todo, ese es el yelmo de la salvación, o sea, el casco, porque da protección a la cabeza. Esos son elementos defensivos, todo lo que hemos mencionado hasta ahora. Ahora veamos el elemento ofensivo. Al tener la armadura defensiva completa, se nos presenta entonces en la escritura el único elemento ofensivo, la espada del Espíritu. Pero ¿cuál es esa espada del Espíritu? Es la palabra de Dios. La actitud de Jesús al ser tentado por el diablo usó la palabra de Dios para defenderse, diciendo, escrito está. Entonces, para defenderte y rechazar la tentación, para alejar el pecado de tu vida, afirma la importancia de esta herramienta que es la palabra de Dios. Hay muchas personas que testifican sobre la eficacia de la palabra de Dios para defenderse en las diferentes dificultades que se presentan. El estudio constante y reflexivo de la palabra de Dios, la Biblia, produce una herramienta esencial y segura. Aunque ya no como parte de la armadura, Pablo termina afirmando la importancia de la oración y la súplica como partes esenciales de la vida cristiana, aunque hay que velar, hay que ser perseverantes. A veces la única respuesta que hay frente a los problemas es la oración. Gracias a Dios porque se ha comprobado como respuesta valiosa y eficaz. Aparte, Dios provee esta armadura tan completa, pero nosotros somos los responsables de vestirnos con ella. Al hacerlo podemos resistir y después estar firmes. Y el tercer resultado, recuerda que veíamos el problema, la solución y ahora el resultado. O sea, en medio de la crisis, en medio de las dificultades, siempre recuerda cuál es el problema, cuál es la solución y cuál sería el resultado. El resultado entonces, ¿cuál sería? Estar firmes frente a la vida. El poder de Dios hecho efectivo en la armadura puesta por el creyente produce la victoria. Al terminar la jornada de enfrentar la dificultad, pueden estar firmes, puede quedarse de pie. Es posible estar firme cuando uno es ceñido con la verdad, vestido de justicia, calzado con el evangelio de la paz y tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Versículo 13c. Habiendo acabado todo, significa la efectividad en el esfuerzo. No se refiere a la preparación, sino a la resistencia, a la resolución del problema. Entonces puede estar firme continuando su compromiso de acción y composición. Una de las cosas que deben tener en cuenta, que debemos tener ahora pendiente en esta situación que estamos viviendo, es la paciencia. Porque la desesperación nos puede ganar terreno, la angustia, la desesperación, y nos puede llevar a tener una crisis que será difícil salir de ella. Cuando uno lee este pasaje se da cuenta que el resultado es poder estar firme contra las acechanzas del maligno. Es poder resistir en el día malo, es poder apagar los dardos de fuego del maligno. Obviamente, este pasaje no está prometiendo que no vamos a tener problema. Una manera equivocada de ver la vida cristiana es pensar que estamos exentos en el mundo de las dificultades o los problemas. No. La palabra de Dios nos dice que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos,
sobre justos e injustos. O sea que los problemas nos vienen a todos. Este confinamiento, este aislamiento es para todo el mundo, creyentes y no creyentes, gente piadosa en Dios y gente atea. A todos nos ha venido. La diferencia está que tú cuentas con el poder de Dios, la presencia de Dios para poder resistir. Entonces, mis queridos hermanos, lo que Dios nos da es la seguridad de su poder activo en nuestras vidas, tanto en los momentos buenos como en los momentos de dificultades, para poder estar firmes cuando el ataque venga, y entonces miraremos al pasado y ya lo veremos de manera diferente. El pasaje termina con un énfasis muy esperanzado y enfatizando la oración perseverante. Hay que orar por tu vida personal, por tu familia, por los siervos del Señor, y así participar con ellos en su ministerio. El apóstol Pablo está diciendo: oren para que yo pueda tener libertad de hablar del Evangelio. Para hablar como debo hablar, dice él. Es una oración en la que se debe hacer el favor de cada creyente para poder testificar de la presencia de Dios en tu vida. Es parte del resultado positivo del proceso. El marco conceptual que hemos utilizado en este estudio es sano y puede ser usado siempre que se presenten dificultades. Recuerde entonces, ¿cómo la vamos a enfrentar? Identifique el problema, número 1. Número 2, tener la armadura adecuada para enfrentarlo y para tener la solución. Y número 3, afirmar el resultado sabiendo que ha pasado la dificultad y que ahora debemos mantenernos firmes. No es fácil enfrentar las dificultades de la vida, pero cuando Dios nos da una manera de resistirla con su ayuda, podemos hacerlo con gratitud y seguridad. No olvides entonces, identifica tu problema que estás pasando ahora, ponte la armadura de Dios para enfrentarlo y mantente firme después del resultado. Te pedimos, eterno Padre, en el nombre de Jesús, que bendigas a todos nuestros oyentes, a las personas que nos están viendo en los diferentes países y aquí en nuestra amada Colombia, y Señor, que la gloria tuya resplandezca sobre sus vidas y las vidas de sus familias. Gracias te damos en Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Bendiciones para todos. Nos estaremos viendo en las siguientes reflexiones. Dios les continúe bendiciendo.